de costo, clasificaciones de costo, costos totales y unitarios, ¿sí? Vamos a seguir entonces con esas clasificaciones. La que vimos en el día de ayer fue comportamiento del costo. La que vamos a empezar a ver hoy, asignación, unitarios y totales y otras. Espérate que no me había... Muy bien, la clasificación que vamos a ver hoy se llama en base a la asignación. La clasificación en base a la asignación clasifica los costos en directos e indirectos. Pero antes de clasificar en directos o indirectos, tenemos que hablar primero del objeto de costo o también conocido como objeto de salida. ¿Sí? Objeto de costo y objeto de salida son sinónimos. Objeto de costo y objeto de salida son sinónimos. Y para poder decir si un costo es directo o es indirecto al objeto, primero hay que decir de qué objeto de costo estamos hablando. El objeto de costo o objeto de salida es cualquier cosa para lo cual yo quiero calcular el costo. Generalmente en las empresas, a lo primero que le interesa conocer el costo a la empresa es a lo que está vendiendo o, si esta es una empresa de servicio, al servicio que está prestando. Entonces, solo como alguno de los solo algún ejemplo, vamos a decir, por ejemplo, en la empresa industrial, un escritorio que compra la madre y lo transforma y le interesa saber el costo. En una empresa de servicio, por ejemplo, un evento social, donde le interesa saber el costo de organizar un casamiento, un cumpleaños, una fiesta de 15, etcétera, etcétera. Y en una empresa comercial, la orden de venta. Esos son los objetos de costo más comunes, que nosotros lo vamos a trabajar en el 60 o 70% de la materia y sobre todo en la primera parte, costos 1. Entonces, cuando nosotros hablemos de objeto de costo o objeto de salida, lo primero que vamos a hacer es pensar en el producto o el servicio que la empresa está produciendo y vendiendo y comercializando. Salvo que puntualmente especifiquemos casos contrarios, o sea, que digamos, mira, el objeto de costo en este caso cambia tal cosa, entonces, bueno, cambiamos el objeto de costo. Lo vamos a cambiar, en costos 1 lo vamos a cambiar 2 o 3 veces, una vez va a ser dentro de 2 clases, vamos a cambiar un objeto de costo y vamos a poner otro objeto de costo que ya se los voy a mostrar. Un poco más adelante, cuando veamos costos indirectos, vamos a volver a cambiar el objeto de costo, pero por ahora, en la mayor parte de los casos, repito, salvo que yo diga lo contrario, el objeto de costo fundamental que vamos a ir trabajando es el producto o el servicio que la empresa está produciendo y comercializando. ¿Estamos? Un costo se dice que es directo. Voy a tirar un par de definiciones así. Un costo se dice que es directo cuando está relacionado al objeto. Y acá saquen una flechita. Cuando no está relacionado al objeto, se dice que es un costo ajeno. Entonces, por ejemplo, si yo voy con el ejemplo ese que dice ahí del escritorio, por ejemplo, ¿cuál va a ser un costo que está relacionado? Y la materia prima, la mano de obra, la energía que utilizo para hacer el escritorio, todo eso está relacionado. La capacidad física de la planta, con sus depreciaciones, mantenimientos, reparaciones, etc.
Pero, por ejemplo, el sábado se hace un partido de fútbol con los operarios, ese costo no está relacionado al objeto de costo o al objeto de salida. ¿Me siguen? Entonces a ese costo se le dice costo ajeno. Entonces no se incluye en el caso de este costo directo que estamos, por ejemplo, hablando al escritorio. Y después dice que su seguimiento es económicamente factible. Los dos costos directos más conocidos y más notables son la materia prima y la mano de obra. Y desde hoy, y por una serie de clases sucesivas que vamos a ir viendo, después ustedes van a tener una clase de materia prima, otra clase de mano de obra, etcétera, etcétera. Les voy a ir mostrando qué quiere decir seguimiento económicamente factible. Seguimiento económicamente factible. ¿Qué es el seguimiento económicamente factible? Mira, yo agarro el escritorio, a mí siempre me gusta agarrar cosas que uno las puede ver, entonces ustedes las ven tranquilamente, y la gente que está en la casa se le imagina un poquito, que yo estoy parado acá en el escenario mirando el escritorio. Entonces dice que el costo directo, uno de los principales, es la materia prima. Entonces yo me paro acá en el escritorio y lo miro al escritorio y me doy cuenta que la madera forma prácticamente el 40 o el 50% del costo, si no más, porque está hecho de madera el escritorio. ¿Me siguen? Y si yo agarro, por ejemplo, un buzo de alguno de ustedes, me voy a dar cuenta que el 70 o el 80% es la tela. Entonces, ¿qué es lo que me tengo que imaginar? Que eso le voy a hacer el seguimiento económicamente factible. ¿Qué implica el seguimiento? Que voy a agarrar y lo voy a controlar en el inventario, que voy a ponerle un método de costeo FIFO-LIFO promedio, que voy a agarrar y le voy a hacer un control ABC, todas cosas que vamos a ver durante el transcurso de la parte que veamos materia prima. ¿Me siguen? Que, por ejemplo, voy a hacer un sistema de control de inventario, que me voy a fijar si la materia prima tiene un consumo perfecto o si hay alguna pérdida o alguna reducción. ¿Y eso por qué? Porque el 40 o el 50% del costo, si no más, del costo de este escritorio es la madera. Entonces, lo miro, veo la madera y digo, bueno, es el 40 o el 50% del costo. Se supone que entonces le tendría que hacer un seguimiento a esa madera para ver cuánto se consume, cuánto se pierde, etcétera, etcétera. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Y por qué dice económicamente factible? Justamente por el hecho de que como representa el 40 o el 50% del costo del escritorio, va a cumplir el famoso principio de costo-beneficio. El beneficio que yo voy a obtener llevando el control y el seguimiento y etcétera, etcétera, va a estar totalmente solventado porque la materia prima es la parte principal del costo del producto. ¿Me siguieron? Entonces, si yo le tengo que poner una planillita de Excel, le tengo que llevar un soft, tengo que asignarle una persona para que la controle el inventario y que no se me rompa, que no se me humedezca, todo eso va a estar sustentado en el principio de costo-beneficio. El beneficio que voy a obtener en términos de información, ¿sí? Por ser que vale el 40 o el 50% del costo, va a estar sustentado en lo que yo lleve adelante. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Sí o no? Vamos, como les dije en las clases anteriores, ¿sí o no? Entonces, si ustedes me dicen sí, yo sigo. Si nadie mueve la cabeza o dice no, tengo que volver a repetir todo con la madera y se pudre la madera y la madera se dobla. ¿Estamos? Bueno, a ver, ¿sí o no? Sí, ¿no es cierto? Muy bien. El otro es la mano de obra. Entonces yo miro y digo, mira, el escritorio no se puede haber hecho solo. Acá tuvo que haber una persona que la madera la trajo del almacén, que le eligió y la trajo. También tiene que haber una persona que lo tiene que haber cortado. Tiene que haber una persona que lo tiene que haber pegado, armado, que lo tiene que haber pintado. ¿Sí? Una serie de operarios del departamento corte, acabado, terminado, pintura. Hay un montón de departamentos por donde fue pasando hasta que ese escritorio quedó listo. Entonces, ¿qué hago con la mano de obra? Y bueno, si es el otro 40%, 30 o 40%, más o menos los porcentajes van cambiando de acuerdo al producto, de acuerdo a la actividad que yo esté trabajando, más o menos el otro 30 o 40, entonces también me va a convenir, va a cumplir el principio de costo-beneficio, ¿sí? Si yo le hago un control.
¿Qué control vamos a ver en el tema de mano de obra? En el tema de mano de obra vamos a ver que las personas cumplen un horario de entrada, un horario de salida, que van a trabajar a determinada máquina, que trabajan sobre determinado producto, sobre determinada orden. Vamos a hacerle un control cuando el empleado se enferma, cuando el empleado se va a comer, cuando el empleado por algún motivo no va a la empresa, ¿sí? Todo un seguimiento, de nuevo repito, porque representa el 30 o el 40% del costo. ¿Me siguieron? ¿Sí? Entonces la definición dice, está relacionado al objeto, no puede ser un costo ajeno, y su seguimiento es económicamente factible, o sea que cumple ampliamente el principio de costo-beneficio, porque representa un muy buen porcentaje del costo del producto y además la implementación que yo hago para el control tiene un costo que no es tan alto como el beneficio que me está otorgando. La otra cosa que tienen que tener en cuenta es que aclaré al principio que en principio vamos a hablar de los objetos de costo, de los objetos de salida que están referidos a el producto o el servicio que la empresa está produciendo o vendiendo. Que cuando cambie de objeto de costo a objeto de salida lo voy a avisar para que ustedes tengan en cuenta que hay cambio en el objeto de costo y el objeto de salida. Tiene que ser pasible de seguimiento al objeto, de rastreo al objeto. No tengo que utilizar ninguna base de asignación, sino que tiene que ser pasible de seguimiento al objeto y tener un costo representativo dentro del objeto de costo o el objeto de salida. Otra cosa que queda claro acá, que también lo dije, recuerden que en este momento estoy costeando para evaluar inventario, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los costos que son factibles? Los del eslabón de producción. Y dentro de la empresa industrial, en el eslabón de producción, ¿cuál hay? La materia prima, la mano de obra y el costo indirecto. Dentro de la empresa comercial, la mercadería. Dentro de la empresa de servicios, fundamentalmente la mano de obra. ¿Tuvimos o no tuvimos? Hay que ir relacionando con lo que ya hemos visto. Eslabón de producción, que ya les dije, los elementos del costo, que los vamos a volver a ver, los vamos a volver a repetir para ir formando. ¿Sí? Un costo se denomina indirecto cuando está relacionado al objeto. Cuidado, los dos están relacionados al objeto, porque si no estuviera relacionado al objeto, sería un costo ajeno. Los dos costos están relacionados al objeto. Lo que pasa con el indirecto es que no es económicamente factible su seguimiento. Y acá pone un ejemplo como el alquiler o la energía, pero yo les voy a comentar que son muchísimos más y que voy a ir tirando un par de ejemplos ahora cuando vaya hablando y se van a ir dando cuenta. Yo me paro acá en el escritorio y digo, bueno, el 30 o el 40% es la madera. Le voy a implementar un sistema de seguimiento y lo transformo en directo. Me vuelvo a parar y lo miro y digo, bueno, acá la gente tuvo que estar operando y cortando y acabando y pintando. Es el otro 30 o 40% que se incorpora acá como directo. Pero el indirecto es un conjunto de pequeños costos heterogéneos que van representando un 1%, 0,5%, 1,5%, 1%, 2%. Entonces no cumple el principio de que yo le haga un control puntual porque no es económicamente factible su seguimiento. Yo me paro acá y me doy cuenta de que el escritorio tuvo que utilizar pegamento, pero a mí no me conviene saber cuánto pegamento utilice para hacer este escritorio. Tendría que poner un control del tarrito de pegamento, no me va a cumplir nunca el principio de costo-beneficio. Lo tuve que pintar. Entonces, al momento de pintarlo, utilicé un poquito más, un poquito menos de pintura, en algunos un chorrito más, un chorrito menos porque me quedó mal. No me va a convenir nunca hacer ese control tan exhaustivo de la pintura porque no va a cumplir el principio de costo-beneficio. Yo lo miro y sé que el escritorio, ustedes acá no se dan cuenta, porque yo estoy más cerca, ¿no es cierto? Pero el escritorio lleva un montón de clavitos, como 4 o 5 clavos en cada pata acá. Entonces, no conviene ponerse a hacer el control de cuántos clavos van en cada pata, si alguno se me dobla, porque a los clavos los compro en bolsas que son bastante económicas con respecto a la madera o a la mano de obra. Entonces, no me conviene hacer el seguimiento de los clavos.
¿Me van siguiendo hasta ahí? Entonces hay un montón de elementos, como por ejemplo los hilos cuando coso un buzo, como por ejemplo algún botón económico cuando hago alguna camisa o algún buzo, el pegamento, la pintura, las arandelas, los clavos, son todos elementos que no son pasibles de seguimiento económicamente factible porque no cumplen ese principio. Y hay algunos otros que tienen un poquito más de incidencia en el costo, un 5, un 6%, como el alquiler o como la energía, pero no encuentro una posibilidad para asignarlo puntualmente a el objeto este que estoy trabajando acá. Por ejemplo, yo tendría que tener, para hacer una asignación directa de la energía, cuánto le corresponde a ese escritorio del consumo de energía para la máquina que utilizo para cortarlo o de alguna maquinaria que utilice energía para pegarlo. Pero también hemos dicho que la energía tiene algunos otros factores, como por ejemplo el calor o algún otro factor que no es imposible de asignarlo a este escritorio. También, por ejemplo, si yo estuviera utilizando una máquina, la máquina tiene una depreciación. ¿Cómo hago yo para saber? Debería tener un control muy exhaustivo de cuánto tiempo tardo para cortar este escritorio. Una planilla donde diga, este escritorio lo corté en 2 minutos 5, el otro en 2 minutos 6, el otro en 2 minutos 9, para poder hacer el seguimiento económicamente factible. ¿Me siguen? Y entonces ese principio no se cumple. ¿Qué es lo que más me conviene cuando yo tengo costos, como por ejemplo un 1%, un 2%, un 5%, un 4%, que me forman el otro 30% que se llama costo indirecto? Hacer una asignación indirecta a través de un prorrateo. Ese prorrateo se hace eligiendo una base para hacer la asignación de ese indirecto al objeto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver un capítulo primero de cómo se hace el capítulo que sigue, ¿no? Vamos a hacer un seguimiento de la materia prima, de la mano de obra, porque es un elemento directo y es un capítulo para ver cómo se hace el seguimiento. Después vamos a ir al costo indirecto y en el costo indirecto vamos a ver cómo se hace ese prorrateo, uno de los capítulos más complicados que tiene la materia. Hay que calcular tasas de asignación, hay que buscar bases de asignación. Hay una cosa que a ustedes nunca les gusta y es que son ustedes los que tienen que elegir las mejores bases, la mejor relación, y ahí ya no, porque no gusta mucho, porque corre uno peligro de equivocarse y siempre está el parcial o el final que corre uno peligro de equivocarse. Pero hay que animarse, porque es en lo que consiste gran parte del tema de la asignación de los costos. Entonces va a haber un capítulo un poquito más largo donde vamos acá a calcular todo lo que es para hacer la asignación a través de prorrateos y a través de asignación de bases y prorrateos. Por ejemplo, si ustedes tomaron el alquiler generalmente, ¿sí? Yo pago un determinado alquiler y sería muy difícil que yo lo asignara a cada uno de los escritorios. Entonces, automáticamente, ¿qué es lo que podría hacer? Bueno, mira, podría agarrar y tomar, por ejemplo, los metros cuadrados. Entonces, asignar el alquiler en base a los metros cuadrados. ¿Pero qué estoy haciendo ahí? Estoy eligiendo una base de asignación para hacer un prorrateo en función a los metros cuadrados. Entonces, ¿directo el costo? No, no es directo el costo. Es indirecto porque elegí una base de asignación para hacer un prorrateo. ¿Me siguieron o no me siguieron? ¿Sí? Cada vez que yo hagas un costo y digo, bueno, este lo voy a repartir en partes iguales. Bueno, si lo repartís en partes iguales, estás eligiendo una base que son las partes iguales para hacer la asignación, para hacer el prorrateo. ¿Me siguieron? El control directo es el que uno hace con planillas puntualmente, con lo que sea, con un soft, con un Excel, donde le hace una serie de metodología porque el costo es muy importante dentro del objeto de costo del objeto de salida. Entonces le hace el seguimiento. Todo lo demás, como por ejemplo los materiales indirectos, clavos, pegamentos, hilos, pintura, lubricantes, abrasivos, mano de obra, como por ejemplo el capataz, el supervisor, etcétera, etcétera, o algunos otros, como el alquiler, el seguro, los impuestos, las depreciaciones,
se trabajan a través de lo que se conocen como las asignaciones a través de los prorrateos con las bases de salida. Voy a poner un ejemplo más para que se den cuenta. La mano de obra directa es la que está cortando, pegando o trabajando sobre el escritorio. Se le denomina directa porque yo le hago el seguimiento. Y además se le denomina directa porque transforma la materia prima. La agarra, la corta, la pega, la transforma. Pero hay otra mano de obra que se considera indirecta y que va a parar acá abajo, que es, por ejemplo, el capataz del departamento. Yo les tengo el capataz del departamento, está parado acá el capataz del departamento. En el departamento donde se está cortando el escritorio. ¿El capataz del departamento toca el escritorio para cortarlo, para hacer algo? No, el capataz no toca el escritorio para cortarlo, para hacer nada, porque para eso están los operarios de corte. Los operarios de corte sí se asignan en forma directa, porque el operario de corte vos podés establecer cuánto tiempo tarda cada operario de corte para hacer el corte de cada escritorio. Y como representa el 30% del costo, me conviene, digo que económicamente es factible. Entonces, hago un registro para controlar el corte que está haciendo el operario, porque sí me conviene económicamente. Pero el capataz está parado acá. ¿Y qué está haciendo el capataz? ¿Está controlando algo del escritorio o está controlando que los operarios hagan bien el corte? Que los operarios caminen por las sendas donde dice la seguridad, que el operario se haya puesto el casco, que el operario traiga la herramienta y la devuelva al pañol de herramienta, que el operario entre y salga en el horario que está, que el operario entre y que tarde 45 minutos para irse a comer, que si el operario está enfermo le mandamos al médico para ver si está enfermo. ¿Me siguen? ¿Me van siguiendo? Entonces, no puedo decir yo que hay un capataz que está trabajando 10 minutos sobre este escritorio, 10 minutos sobre este escritorio, 10 minutos sobre este escritorio. No, el capataz está para otra cosa. El capataz está para controlar que los operarios cumplan con la normativa vigente. ¿Me siguieron como el asunto? ¿Sí? Tiene que estar trabajando sobre y poder hacer la identificación al objeto. Si no se puede hacer la identificación al objeto, entonces pasa a ser indirecto. Pasa a ser indirecto por dos motivos. Mira que estoy insistiendo porque es importante el tema, ¿no? Pasa a ser indirecto por dos motivos. O porque económicamente no conviene, como es el caso del hilo cuando yo coso, como es el caso de los clavos, como es el caso de las arandelas, como va a ser el caso de una calco que vamos a ver dentro de un ratito, ¿sí? Cuando económicamente no conviene. O cuando, por ejemplo, es un costo un poquito más alto, como un alquiler, la energía o el sueldo de un capataz, pero puntualmente no se lo puede asignar porque él está haciendo otro trabajo como está haciendo el capataz. ¿Me siguieron o no me siguieron? O porque directamente, como en el caso del alquiler, tengo que elegir una base para asignarlo entre los escritorios. Si ustedes dijeran, por ejemplo, bueno, tomo el número de escritorios y lo divido en base a los escritorios, están eligiendo una base para hacer la asignación. Están suponiendo que todos los escritorios consumen el mismo porcentaje de alquiler. Y eso es elegir una base y hacer una asignación. ¿Estamos hasta acá o no estamos hasta acá? ¿Sí o no? ¿O no? ¿Quieren que repita algo? Ah, qué calladitos que son. Profe, una pregunta. Dale. ¿Cuáles eran los ejemplos que había dicho que cuando era un costo un poco más alto, pero que puntualmente no se lo podía asignar porque estaba haciendo otro trabajo? A ver, El dale de nuevo. alquiler, el capital, el Eh, capataz. Dale de nuevo que no te escucho bien. Recién dijo usted que los ejemplos de cuando tenían un costo un poco más alto, pero no se los podían asignar Por puntualmente. ejemplo, el alquiler, la energía o los sueldos como la mano de obra indirecta. Por ejemplo, la mano de obra indirecta son los capataces, los supervisores. En ese caso, por ejemplo, si bien puede ser que te forme un 4, un 5% del costo, no se puede asignar porque yo no puedo asignarlo directamente o económicamente al objeto. Yo no puedo decir que el capataz estaba trabajando tantos minutos sobre un escritorio, porque el capataz no está trabajando sobre el escritorio. El capataz lo que está haciendo es controlando que los operarios trabajen, lo corten, tengan los elementos de seguridad, se pongan el casco, etcétera, etcétera. Lo mismo para el caso del alquiler o la energía, donde yo, por ejemplo, elijo los metros cuadrados o alguna otra base para hacer la asignación. Al elegir una base,
ya no estoy haciendo una identificación directa, sino que estoy haciendo una asignación a través de un prorrateo. Listo, gracias, profe. ¿Está bien? Dale. Sí, sí, está bien. No es que no sería sumado, va a ser incluido dentro del costo indirecto y después va a ser los directos más el indirecto. Si vos me preguntas ahora cómo se formaría el costo para el inventario, voy a decir materia prima más mano de obra más indirecto. Pero hay una diferencia. Los dos primeros son de seguimiento económicamente factible. Entonces hay que hacer un seguimiento puntual al objeto. Los indirectos, no. Se hace una base o un prorrateo. Siguiendo con la pregunta que me está haciendo acá la compañera. Y entonces, ¿qué les parece? Si a los dos primeros yo les hago un seguimiento, un poquito más adelante, pero ya que está, la vamos a ir allá. Si yo a los dos primeros les hago un seguimiento puntual y me fijo puntualmente cuánto consume materia prima, cuánto consume mano de obra, va a ser bastante exacto el cálculo y bastante puntual, porque le estoy haciendo un seguimiento y estoy haciendo una serie, implemento una serie de planillas, de software, de situación para seguirlo. ¿Cuál es el que me va a causar una diferencia ahí en el costo y me va a causar una distorsión? El indirecto. ¿Y por qué? Porque está... muy bien, chiquito. ¿Y qué depende de la base de asignación? ¿Que esté bien o mal elegida? ¿O no? A ver, contame un poquito más. Si la base está, te va a dar una diferencia mayor. Y si la base está bien elegida, te va a dar una cosa. Entonces, lo fundamental es que esté bien elegida la base. Pero vamos a ver que hay una serie de inconvenientes o problemas para elegir la base. Mándame un mail, tenés 5 puntos para el parcial. ¿Sí? Pero tiene que ser con mail y nombre, apellido y me lo mandas, pues, si no, no. No, porque no te conozco y no. Y lo que vamos a ver en el capítulo 5 y ahí te voy a mirar a hoy y te voy a regalar a vos los 5. ¿Sí? ¿Sí? Ahí vamos a avanzar un poquito con lo que es la elección de las bases. Te vas a dar cuenta, hay algunas que te vas a dar cuenta fácil. Supongamos, si yo te digo el alquiler se paga por el espacio físico. Entonces, ¿qué es lo que te va a caer? ¡Pum! Los metros cuadrados. No, o sea, vos tenés que ir eligiendo cada una, hay un sistema, después elegís bases por departamento, hay una metodología primaria, secundaria, terciaria, toda una serie de cosas para hacer el cálculo acá del indirecto. Y para que pase lo que decía el compañero. Si vos haces todo el proceso bien hecho y elegís bien hechas las bases, pero hay varios pasos, el cálculo te da un poco más exacto. Si vos le metes así todo al mismo montón y decís, bueno, la energía, el alquiler, el capataz, todo en base a los metros cuadrados. El costo te va a dar cualquier cosa. ¿Me sé ahí? Por más que sea un porcentaje menor. Entonces, hay que hacer un trabajito acá en los costos indirectos para que podamos, no se distorsione tanto el costo. ¿Tuvimos o no tuvimos? ¿Sí? Acabo de decir que el producto o el servicio era el objeto de costo fundamental, el que estaba produciendo o prestando a la empresa de servicio. En las empresas industriales, por ejemplo, claramente una empresa automotriz, los autos van a ser el objeto de costo o el objeto de salida para calcular el costo. Y dijimos ayer que había costos diferentes para propósitos diferentes. Entonces, si el objeto es el costeo para llevarlo a inventario, tiene que ser el eslabón de producción, materia prima, mano de obra y costo indirecto. Pero si era el precio, tenían que ser los costos de toda la cadena de valor. Entonces, primero tenía que definir cuál era el propósito para después decir cuál es el costo que voy a incluir. El objeto de costo, fundamental o principal de la mayor parte de las empresas, es el producto o el servicio que la empresa está produciendo o comercializando. Pero también a mí me interesaría, por ejemplo, calcular el costo de una zona comercial, porque yo quiero saber cuál de las zonas comerciales me conviene más, si la Mesopotamia, si Cuyo, si el centro, si el norte. Y entonces para eso yo tendría que hacer la asignación de costo a las zonas comerciales. Podría también hacer, por ejemplo, podría definir como objeto de costo, como objeto de salida, por ejemplo,
un proyecto que la empresa esté llevando adelante. Una empresa educativa está llevando adelante un proyecto para hacer una modificación, una empresa de construcción está llevando para hacer un puente, entonces quiere calcular el costo puntual de ese proyecto. También podríamos ver, por ejemplo, los programas en las instituciones educativas, los costos de los departamentos, que lo vamos a ver fundamentalmente cuando veamos el tema de costo indirecto. Yo quiero saber, por ejemplo, cuál es el costo del departamento corte, cuál es el costo del departamento pintura, cuál es el costo del departamento terminado. Como yo quiero saber cuál es el costo de cada departamento, cuál es el objeto de costo salida que defino. El departamento, porque quiero saber el costo de eso. La definición de objeto de costo o de objeto de salida dice cualquier cosa para lo cual yo quiero una medición separada de los costos. Nosotros tenemos un sistema tradicional que trabaja sumando los tres elementos, pero también tenemos un sistema de costeo por actividades, que lo vamos a ver mañana pasado también, y que trabaja calculando el costo por cada actividad, o sea, lleva los costos a cada actividad. Cualquier cosa, repito, cualquier cosa para lo cual yo quiero una medición separada de los costos. Una zona comercial, un canal de distribución, el costo por cada vendedor, cualquier cosa para lo cual yo quiero una medición separada de los costos. Pero el 60, el 70 o el 80% de las empresas, por lo primero que empiezan es ¿por qué? Por el producto o el servicio que la empresa está vendiendo, porque le interesa saber cuál es el costo que tiene de su producto. ¿Para qué? Primero, para llevarlo a inventario, costearlo y llevarlo al inventario. Segundo, para una vez que tenga los costos de toda la cadena de valor, agregarle un margen y calcular el precio. ¿Me siguieron? Entonces, objeto de costo o objeto de salida. Cualquier cosa para lo cual yo quiero calcular el costo. Pero principalmente en los primeros capítulos, salvo que yo diga lo contrario, el producto o el servicio que la empresa está comercializando o vendiendo. ¿Tuvimos o no tuvimos? ¿Alguna preguntita? ¿Tuvimos? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, muy bien. Miren, voy a ser bueno. No me voy a bajar acá porque si no después se me escapan todos y no viene nadie. Pero a mí me gusta mucho bajarme y yo llevo el micrófono y voy preguntando. Pero después se me escapan. Así que no voy a hacer eso hoy, por hoy. Pero podemos preguntar, ¿sí? Por ejemplo, la compañera que la veo que está muy atenta. ¿Sí? ¿Vos? Sí. Tenemos ese uso. ¿Sí? ¿Cuál sería para vos el primer costo directo de acuerdo a todo el que me mande yo acá recién? Muy bien, vamos a empezar por uno. La tela. ¿Y la tela cómo le llamaríamos nosotros? Materia prima o material directo. Claramente, en ese uso, la tela es el 70 o el 80%. Entonces te conviene aplicar FIFO, LIFO promedio, llevar un control de inventario, saber si la tela se corta o no se corta, si se desperdicia mucho o poco, un montón de tela que vas a quedar con recortes, la vas a trabajar como desechos o desperdicio. Un poco más adelante vamos a ver qué lo que son los desechos o desperdicio. Claramente es el costo, ¿sí? Bueno, pero vos trabajas con ella también en la empresa, así que ella ahora, ¿y el otro cuál era? La mano de obra, porque ahí claramente estamos viendo que se necesitan una serie de operarios para cortarlo, pegarlo, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Y la compañera que ha vuelto ahí sentada, ¿sí? ¿Y cuáles serían indirectos? Ay, te mate. Y bueno, por lo menos pedí ayuda, ayúdame a decirle a las del lado. A ver, ¿cuál sería en indirecto? La energía que se gastó en la máquina y en el lugar, muy bien, ahí tendríamos que elegir una base. Y otra, el amigo ahí se anima. El alquiler, eran los dos ejemplos que estaban en la proyección, pero fueron habilidosos, ¿eh? Muy bien, muy bien. Muy bien, acá sí. Los Profe, hilos, que era un ejemplo que todavía no estaba. Los hilos. Vamos a pensar, ¿cuánto consume de hilo eso? Y no me voy a poner con una bobina de hilo así a controlar si consumió 1,20 m, 1,10 m, 1,15 m, 1,30 m. No cumple el principio de costo-beneficio.
¿Me siguen? Entonces, ¿qué me conviene? Comprar 10 bobinas de hilo y asignarlo entre la producción que hice en un determinado periodo de tiempo, porque el hilo no te conviene, no va a cosa. Pero hay uno más ahí, hay uno más que se está viendo, que es la calco, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con la calco? Claro, La le iba a calco es decir una lo que situación tenía. distinta, porque ustedes me podrían decir, bueno, consume una calco, entonces yo la hago la asignación directa a la calco, pero depende de cuánto vale la calco, porque si la calco vale 30 pesos y el buzo vale 3.500, entonces no tiene sentido. Es muy poco lo que vale en relación al costo. Tiene que cumplir dos principios, que sea económicamente, la calco no lo cumple, y físicamente también posibilidad de llevarlo, el hilo. ¿Me siguieron? Entonces, claramente cuando uno toma ese buzo, agarra y dice, préstame la cartuchera, papá. Agarra y dice, bueno, la tela, no, así nomás, así nomás. Agarra y dice, el hilo no, la depreciación no, la energía no, el alquiler no, los seguros no, las calco no, pero sí la mano de obra y el costo indirecto. Agarro la cartuchera esta, que es de cuero. Entonces empezamos. ¿El cuero? Sí, porque es la materia prima. ¿Me siguieron? Los cierres o las cremalleras, 1, 2, sí, porque representan también quizás un porcentaje del costo. La sigo mirando. Los hilos, no, los hilos no. Ni la energía, ni el alquiler, ni el seguro. ¿Me van siguiendo? Tiene unos adornos acá también. No, seguramente que tampoco me van a cumplir el principio de costo-beneficio. ¿Sí? Entonces ustedes van viendo, de acuerdo a que les toca, ya vimos el escritorio, vimos el buzo, vimos la cartuchera. ¿Me siguen? Entonces uno lo va mirando y va diciendo, bueno, ¿qué es lo que me conviene o qué es lo que no me conviene? ¿Quedó lo de costos directos o indirectos? Sí. ¿El sueldo de cuál trabajador? El que arma el producto, mano de obra directa. Vamos a definir la mano de obra directa dentro de un par de capítulos como aquella mano de obra que transforma la materia prima. Pero tiene que tener contacto con la materia prima y tiene que transformarla. Entonces eso hace que vos le hagas un seguimiento económicamente factible. ¿Por qué? Porque la toca, la corta, la pega. Entonces vas a agarrar un estudio de tiempos y movimiento y vas a decir, tarda 3 minutos 42 segundos y vas a calcular en base a lo que le paga, cuánto le toca de costo. ¿Sí? Y ahí también te voy a decir que, por ejemplo, vamos a conocer conceptos como las cargas sociales, porque la mano de obra tiene cargas sociales, que paga jubilación, obra social, no es así nomás la mano de obra. ¿Me entiendes lo que te digo? ¿Sí? Y vamos a ver un montón de cosas, vamos a ver que el empleo se puede enfermar, se puede golpear, que tiene que comer, que se tiene que bañar, todas esas cosas están contempladas en el costo de la mano de obra, que lo vamos a ver en el capítulo de mano de obra. ¿Y el qué? No, ese sería un costo indirecto. Y si te pones a fijar un poquito con un poco de cuidado, habría que ver dónde está el departamento. Si pertenece a un eslabón que no es producción, entonces tampoco va a ser ni siquiera costo activable, va a ser costo del periodo y se imputa directamente al estado de resultado. La secretaria sí, desde ya. ¿Sí? La secretaria va a tener que tener en cuenta, me tendrías que nombrar dónde trabaja la secretaria. Si la secretaria es de comercialización, de distribución, de servicio al cliente, pues son las que están atendiendo el teléfono, todas se imputan directamente al estado de resultado porque son de otros eslabones que no es producción. Si vos me hablas de una secretaria que esté en el área de planeamiento y control de la producción, o una secretaria que esté en el almacén, o una secretaria que esté de ese tipo, va a ser mano de obra indirecta, porque la secretaria de todas formas no tocan el producto ni lo transforman. Los únicos que tocan el producto y lo transforman se llaman operarios. Y ahí encima vamos a tener que ver las remuneraciones a destajo, si gana cada 15, cada 30, si cobra por hora, si cobra mensualizado. Es un lindo tema, mano de obra, como que lo van a tener que o ver, o leer, o ver varios videos que le vamos a poner, porque es un tema que, digamos, tiene algunas características puntuales. ¿Sí? Los impuestos. ¿Qué impuestos?
No, el IVA nada que ver. Exactamente, el IVA no tiene nada que ver, eso lo van a ver ahora. Tengo una pregunta para el parcial, así que la pegaste en el ojo. Muy bien, no, el IVA no. El IVA no se incluye. Claro, porque el IVA generalmente las empresas son responsables en cripto, entonces hacen el cálculo y se paga la posición y nada más. Cuando vos compras una materia prima, que sería la otra duda, si lo incorporas en el costo de la materia, tampoco, porque es el mismo sistema. ¿Mm? El IVA. Si vos me hablas de otros impuestos, como por ejemplo los impuestos sobre las ventas, no, porque están calculados sobre las ventas. Entonces son del área de comercialización y tampoco se activan ni nada, se imputan directamente a estos resultados. Si vos me hablas de impuestos inmobiliarios como los de la propiedad, menos. Menos. ¿Mm? Ujú. Profe, el Esto de se está ingresos poniendo propios, lindo, ¿no? por fin se están despertando. Si ustedes supieran lo que el profesor lucha para que ustedes hablen. No, costo indirecto se le denomina porque son pequeños costos que todos juntos son heterogéneos, son pequeños costos que todos juntos forman un determinado monto. Se les llama indirecto porque están fuera de la categoría de directo, que sería la materia prima y la mano de obra. Y te vuelvo a repetir, hemos definido el objeto, el producto que la empresa está comercializando y vendiendo. Claro, del objeto. Espérate 2 clases más, te cambio el objeto y ahí va, la definición va a decir lo mismo. Va a decir pasible de seguimiento de los objetos, pero lo que cambio es el objeto. La depreciación de la maquinaria también es indirecto. Yo la puse recién como ejemplo por lo siguiente. La depreciación generalmente viene con una característica y es que vos no, salvo que estés depreciando en base a la cantidad de unidades que vos hagas, pero si no, la depreciación generalmente la más común que nosotros conocemos en línea recta, que es dividir el valor de la máquina, ¿sí no? Valor de origen menos el valor residual dividido la cantidad de vida, la cantidad de tiempo. Entonces vos para hacerlo directo deberías poner un control de cuánto se te gasta la máquina cada vez que vos cortas un escritorio. No, imposible. Entonces vos agarras y vos decís, bueno, tomo el valor de las depreciaciones y busco una base de asignación lo más representativa posible. Perfecto. Vos le elegís metros cuadrados, no, está equivocado totalmente. Pero si vos le elegís las horas de mano de obra, ya y ya, o las horas máquina, ya y ya, es una variable que te hace un cálculo mejor. ¿Qué más, chicos? ¿Estamos? Sí. Sí. Y si vos lo definís, sí, sí, sí. En ese caso es muy puntual el ejemplo, claro. En una empresa de logística, sí, porque generalmente trabaja en función, el objeto de costo es lo que está prestando, el servicio que está prestando, y la base para hacer la asignación son los kilómetros peso, de acuerdo a lo que transporta. Sí, ahí en ese caso sí, definiendo bien la base. Lo que sí tiene que tener cuidado, por ejemplo, no solamente en ese ejemplo, sino en cualquier otro, que vos para calcular la cantidad de kilómetros, vos me estás hablando de que tenés que tener un software o una planilla de Excel o alguien trabajando y tenés que ver que el principio de costo no supere el beneficio que te otorga, ¿no? Es lo único. Pero generalmente en ese caso no, el principio de beneficio es mayor el costo que te está para otorgar. Costos totales unitarios. Este es muy fácil, no va a causar problemas. Así que no les voy a preguntar si sí o si no, porque no, es muy fácil. Dice que los sistemas contables, por lo general, presentan información tanto de los montos de costos totales como de costos promedio por unidad. ¿Por qué? Porque yo calculo, por ejemplo, el costo de 100 escritorios, entonces tengo 150.000 pesos para los 100 escritorios y al dividirlo por la cantidad de escritorios me da un costo promedio del escritorio, ¿sí? He hecho en un determinado periodo de tiempo una determinada cantidad de escritorios, entonces lo que me da es un costo promedio por unidad. Nosotros vamos a ver que un poquito más adelante hay sistemas de costeo que calculan costos específicos y otros que calculan costos promedio. No se los voy a adelantar mucho, pero cuando
aplicamos un sistema de costos por órdenes, los costos son específicos, no promedios, pero vamos a esperar un poquito. El costo unitario también es conocido como costo promedio, se calcula el dividiendo el costo total entre el número de unidades. Y el más común es ese que ustedes están viendo ahí, el costo total de fabricación dividido el número de unidades fabricadas me da el costo unitario. Si en el costo total de fabricación lo único que he incluido son los 3 elementos del costo que pertenecen al eslabón de producción, repito, si en el costo total de fabricación lo único que he incluido son los 3 elementos del costo que corresponden al eslabón de producción, este sería el costo inventariable o activable, porque es el eslabón de producción y son los 3 elementos del costo. Entonces ese sería el costo unitario activable. Si ustedes en el costo de arriba, en vez de llamarle costo total de fabricación, le llamaran costo total de la cadena de valor y lo dividen en base a las unidades, ese no sería el costo activable porque han puesto arriba la parte de costo total de la cadena de valor. ¿Y para qué serviría ese otro costo unitario? Para agregarle un margen y determinar el precio. ¿Me siguieron? Dependiendo de lo que ustedes han puesto acá arriba, va cambiando el costo unitario. En este caso, es muy factible que definiendo el costo total de fabricación como en la sumatoria de todo el eslabón de producción, ese costo unitario ahí sea el activable. Vamos a ver un ejemplo acá de ese costo de fabricación. Voy a ir rapidito. La empresa produce 100 escritorios, tiene costos de materiales de 200.000, costo de mano de obra de 150 y costo indirecto de fabricación de 150. ¿Sí? Acá yo los doy como un determinado monto. Vamos a ver en los capítulos posteriores qué costos se pueden incluir en la materia prima, qué se incluye en la mano de obra y cómo se trabaja con el costo indirecto que les dije que era con un sistema de prorrateo. Pero como solamente estamos en la tercera clase, vamos a decir que la materia prima más la mano de obra más el costo indirecto me da igual a 500.000. Este sería el costo total. Si quisiera obtener el costo unitario, dividiría en 100 escritorios y me daría 5.000 por cada escritorio. ¿Sí? Les vuelvo a repetir, en este caso tengo los 3 elementos del costo, entonces este sería el costo activable para una situación muy común. Pero no solamente ese es el concepto de costo total y costo unitario. También puedo definirlo desde el punto de vista, por ejemplo, de los elementos del costo. Entonces, costo total para 100 escritorios, 500.000. Costo unitario por escritorio, 5.000. Pero la materia prima total consumida, supongamos que yo consumo 1.000 metros y me dice que el costo de la materia prima es 200.000 y que he consumido 1.000 metros. ¿Se ubicaron donde saqué el dato, no es cierto? La primera decía materia prima 200, mano de obra 150 y costo indirecto 150. Entonces tomo el primero, que es el costo de la materia prima, 200.000. ¿Tuvimos hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. Hago un primer supuesto y digo que ese 200.000 corresponden, por ejemplo, a 1.000 metros consumidos de la materia prima. Entonces tengo costo unitario, consumo de la materia prima, 200.000 dividido en 1.000 metros, esto me da 200 el metro. Y este también sería un costo total, el costo total del consumo de la materia prima. ¿Y este qué sería? El unitario de la materia prima. Lo mismo podría hacer con la mano de obra y sacar el total de la mano de obra y el unitario que va por qué? Por hora de mano de obra, porque el unitario de mano de obra va por hora de mano de obra. Por lo tanto, el consumo para los 100 escritorios es 200.000. De ahí puedo sacar que yo consumí para cada escritorio 10 metros de madera. ¿Cómo hago? Dice que si el costo total de la materia prima es 200.000 y lo divido en los 100 escritorios, por cada escritorio me da 2.000. Y como yo sé que la materia prima vale 200 pesos, sé que cada uno de los escritorios consumió 10 metros de madera. Dice, costo unitario consumo de la materia prima, 200.000. Dividido en 1.000 metros me da 200 el metro. Si tengo 200.000 de consumo de materia prima y 100 escritorios, me da 2.000 por escritorio. Dividiendo el precio que me da por metro, podría sacar los 10 metros. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos?
Bien, entonces, definiendo un numerador y definiendo un denominador, puedo sacar costos totales o costo unitario y va a ir dependiendo de lo que ponga arriba y lo que ponga abajo a qué se corresponde el costo unitario con el costo total. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí o no? De nuevo, ¿sí o no? Combinación de clasificaciones. La primera, súper conocida ya por nosotros en el día de hoy. Materia prima, mano de obra y costo indirecto es la primera clasificación que se llama por elementos del costo. Los elementos del costo son tres: la materia prima, la mano de obra directa y el costo indirecto de fabricación. Si la combino con una de dos elementos, digo que los dos primeros son directos y la última, el costo indirecto, es el indirecto que tengo. A pesar de que este costo indirecto sea una sumatoria de muchos costos heterogéneos. Si la combino con esta, que por ahí sabe salir en los parciales, la materia prima y la mano de obra se llaman costos primos, y entonces me queda el costo primo más el costo indirecto. La materia prima y la mano de obra se suelen llamar costos primos. Entonces tengo los costos primos más el indirecto. Otra combinación posible, por tres elementos: materia prima, mano de obra y costo indirecto. La suma de los dos estos se suele llamar costos de conversión. La empresa industrial compra materia prima, por ejemplo, que es la madera, y a través de una serie de actividades complejas, que se llama costo de conversión, a la madera la transforma en escritorios. Entonces acá tengo una, materia prima, mano de obra y costo indirecto, y si la quisiera por dos elementos, materia prima y los costos de conversión son la suma de la mano de obra y el costo indirecto. Repito, materia prima, mano de obra y costo indirecto, los dos primeros son directos, el último es indirecto. Materia prima y mano de obra, costos primos, el otro es indirecto. Materia prima, mano de obra más costos indirectos, costos de conversión más la materia prima. ¿Sí? Esas son todas las clasificaciones que ustedes van a utilizar en los ejercicios de la guía, que lo van a leer en el libro de Holmgren, que les van a aparecer en el parcial, porque en el parcial le puede decir, el costo primo ascendió a 30.000 pesos, y ustedes tienen que saber qué es la materia prima y la mano de obra, porque va a haber cosas que si no, no las van a poder sacar. ¿Me siguieron? El costo de conversión es tanto. Bueno, en el costo de conversión tengo la mano de obra y el costo indirecto. ¿Tuvimos? Vamos a hacer ahora un ejercicio que se llama ejercicio de lapiceras. Este ejercicio es el primer ejercicio de la nota de cátedra que está en el capítulo 2. Ejercicio número 1 de las notas de cátedra que está en el capítulo 2. Este ejercicio, como para cerrar clasificaciones de costo, o por lo menos la gran parte de clasificaciones, trabaja con la clasificación de totales y unitarios que acabamos de ver, de directos e indirectos que acabamos de ver, y de variables y fijos que acabamos de ver ayer. ¿Sí? Tres clasificaciones que hemos visto están trabajadas en este ejercicio. ¿Le llaman el ejercicio difícil? Sí, no es tan fácil, es complicadito. ¿Sí? Y lo vamos a ver en clase para que ustedes no digan que está en la nota y que el más difícil no lo dieron. No, bueno, acá lo tenés, lo vamos a dar, vamos a lucharlo y lo vamos a dar. ¿Suele salir en los parciales? Sí. ¿Suele salir en los finales? Obvio. Empiezo. Caso lapiceras. Analice detenidamente el caso. La empresa vende dos tipos de lapiceras, comunes
y especiales. Se proporcionan los datos para cada tipo de lapicera, como también para toda la empresa. Serán de utilidad dos clasificaciones que deberá tener en cuenta permanentemente para resolver el ejercicio. Por un lado, la clasificación con respecto a la identificación con el objeto de costos entre directa e indirecta. Analice detenidamente que en algunos casos los costos indirectos pueden asignarse y en otros no. Esto será de suma importancia para el cálculo de los costos unitarios por tipo de lapicera. Por otro lado, debe utilizar la clasificación en base al comportamiento del costo en fijos y en variables. Recuerde que según su comportamiento, el traslado de los mismos no es igual. Si es fijo, permanece constante ante cambios en el factor. Si es variable, aumenta o disminuye a nivel total ante modificaciones en el factor o el causante. ¿Se acuerdan que lo vimos ayer? Constante, si es fijo a nivel total, y si es variable, aumenta o disminuye. ¿Tuvimos o no tuvimos? Y en el variable, ¿cuándo era constante? Cuando era unitario. Por último, preste mucha atención a los factores o causantes de costo. No en muchos ejercicios que muestren este tipo de no hay muchos ejercicios que muestren este tipo de factores o causantes atípicos, como por ejemplo en este caso van a aparecer las piezas por unidad, el tiempo de fabricación, etc. Asegúrese de haber entendido no solo cómo se producen los traslados, sino también cómo hacerlo ante cada factor en particular. Y si no me equivoco, en la nota de cátedra hay un pedacito más que dice, cualquier cosa, consulte los horarios de consulta. En serio, les digo. Creo que en la nota de cátedra también le agrega eso. Así que cualquier cosa, si no lo logran terminar, consulte los horarios de consulta. ¿Tuvimos? ¿Sí? Les cuento que en la nota de cátedra está muy explicadito, sume esto, reste lo otro, saque lo otro, saque lo otro, voy a ver acá, o sea que se supone que por ahí no van a tener problemas. Pero a mí me gusta darlo para que ustedes no tengan inconveniente. Espérate que me parece que... Profe. Sí. Una consulta. ¿Este ejercicio que está mostrando va a estar subido en el aula? Sí, va a estar subido en el aula, pero tengo acá un pequeño errorcito en este primero. Espérate. Se me va a complicar acá. Se me ha saltado el... ¿Ah? Se me ha saltado el enunciado. Espera. No, está bien. Sí, está. ¿Qué dijiste? ¿Qué me preguntaste si está subido en el aula? No, Sí, está sí. en la nota de cátedra, y la nota de cátedra es la que está subida en el aula. Pasa que de la unidad 2 nosotros no podemos ver nada todavía. Claro, si no la termine todavía. Ah, listo. Gracias, profe. Por eso te digo, si no la termine todavía. Tampoco, porque tampoco lo terminé. Me voy a poner, y bueno, madre, pero no puedo, me voy a poner entre cuando me vaya de acá a la noche, y mañana viernes lo voy a aprovechar, y el sábado, en vez de descansar, lo voy a aprovechar full para completarles el coso. Vamos. ¿Empezamos? Les cuento a los chicos de la casa que lo primero que voy a hacer va a ser copiar el enunciado, que es el que ustedes están observando en el PowerPoint ese, lo voy a copiar en la pizarra. Entonces les voy a pedir a ustedes, los de la casa, que lo copien en su cuaderno o en algún lado para que yo no vaya y vuelva con el enunciado, sino que lo vamos a tener, en el caso mío, en la pizarra, en el caso de ustedes, en el cuadernito. Hay dos tipos de lapiceras, las comunes y las especiales, y eso me da el total. Primero, las unidades que en este momento estoy vendiendo, las unidades actuales, 400 unidades,
150 unidades, para la empresa 550 unidades. Las ventas, y dice ahí que están en pesos, para la primera 720, para la segunda 800, y si yo sumo 1.520 pesos. Los costos directos variables, 600 pesos, dice que también están en peso, 600 pesos, 350, 950 el total. Si acá tengo los costos directos, lo único que me está faltando son los costos indirectos. Los costos indirectos están a total de la empresa 450. ¿Por qué están a total de la empresa? Porque no son de identificación económicamente factible al objeto. ¿Y el objeto cuáles son? Las lapiceras. Entonces, los directos sí, pero los indirectos no. Hay que buscarle una forma de asignación a través de un prorrateo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengo las lapiceras comunes, las lapiceras especiales, las ventas de cada uno. Los costos directos, sí, porque son de identificación económicamente factible. Los costos que son indirectos, no, porque no son de identificación económicamente factible. Sumo acá 1.520, 950, 450. Eso me da una utilidad o un resultado de 120. Tiempo de fabricación. El tiempo de fabricación está en minutos. Tardo 30 minutos para hacer una lapicera común y tardo 45 minutos para hacer una lapicera especial. Cantidad de piezas que utiliza cada uno de las lapiceras. 5 piezas el primero, 8 piezas el segundo. Y lo que les dice el ejercicio es que no hay muchos ejercicios que tengan esos factores atípicos. Generalmente la mayor parte de los ejercicios trabajan con factores, las unidades, las horas de mano de obra o las horas máquina. Son los 3 factores que están. Unidades, horas mano de obra y horas máquina. En cambio, este ejercicio tiene la característica de trabajar con factores atípicos para que ustedes también sepan trabajar con factores atípicos. ¿Estamos? Entonces, cuando les aparezca un factor atípico en algún parcial o en algún final, yo les diga, bueno, pero es el caso de las lapiceras. Dice ahí al fondo, calcule el costo total y el costo unitario sin ningún tipo de supuesto. O sea que primero no vamos a hacer ningún tipo de supuestos. La primera solución es muy fácil. Si yo no hago ningún tipo de supuesto, yo voy a tener que el costo directo para las lapiceras común es 600. Entonces lo pongo acá al 600. El costo para las lapiceras especial es 350 y me da el total de 950. Pongo el 350 y el 950. Y me dice que no puedo hacer ningún tipo de supuesto. Por lo tanto, ¿qué me pasa con los costos indirectos, estos que están acá para la gente de la casa? ¿Qué me pasa con esos costos indirectos que están acá de 450? Como no puedo hacer ningún tipo de supuesto, el enunciado me dice que están a nivel de la empresa y que no haga ningún tipo de supuesto para dividirlos. Por lo tanto, ¿dónde los pongo? A nivel de la empresa. Total de uno, total del otro 950, a nivel de la empresa 450. Si sumo este más este me da 1.400. De acuerdo a lo que acabo de ver hace un minuto nada más, ¿cómo era el costo total? La suma de los elementos y cómo era el costo unitario, dividiendo por la cantidad de unidades. ¿Cuántas son la cantidad de unidades? La cantidad de unidades son 400 de la lapicera común y 150 de la de especial, 550 el total de la lapicera. Entonces, me pide costo total, directo más indirecto, 1.400. Costo unitario, 1.400 dividido
el total de unidades. Este más este, aquel. Por lo tanto, me da 2,55. ¿Qué característica tiene ese? Esa es la definición de hacía. Que el costo total era la suma para toda la empresa y que después me daba un costo promedio. ¿Qué característica tiene ese? Ese es un costo promedio de 2,55 para los distintos tipos de lapicera. O sea, no hay una identificación que diga el 2,55 es para las comunes o para las especiales porque es un promedio para las lapiceras. ¿Y eso me es útil? No, eso no me es muy útil que digamos. ¿Por qué motivo? Porque yo si tengo que llevar al inventario, si tuviera que calcular alguna venta, yo no puedo basarme en un 2,55. ¿Por qué motivo? Porque esta lapicera habría que calcularle el costo puntual para cada lapicera y habría que buscar un prorrateo o una base de asignación para el 4,50 y llevarlo para las lapiceras. Entonces, cuando el parcial, el final o lo que ustedes quieran dice que no haga ningún tipo de supuesto, yo lo calculo sin dividir el 4,50. Pero esto no es muy significativo porque no me da el costo por cada lapicera. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, dele. Ustedes al principio me decían sí o no. No sean así. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Tuvimos? Bueno. Vamos a hacer ahora un supuesto, la diferencia más, ventas menos el costo indirecto, menos el costo directo menos el costo indirecto, 120. Las unidades no van en el estado de resultados. 1520, 950, 450, menos este, 120. Vamos a hacer ahora un supuesto. Ese supuesto que vamos a hacer ahora me va a permitir a mí agarrar y dividir el costo para las lapiceras comunes y especiales y calcular un costo unitario para cada uno. Dice que los costos indirectos estos son fijos. O sea, es lo primero que dice ahí, que estos costos indirectos son fijos. Después dice que la asignación que tengo que hacer a los productos es un 30% en base a las unidades, un 30% en base al tiempo de fabricación y un 40% en base a la cantidad de piezas. Dice que hay un incremento en la venta de un 20% para el caso de las comunes y un 10% para el caso de las especiales. Primera aclaración, porque no soy tramposo. ¿Estamos? ¿Sí? Por eso hacemos la aclaración de todo cosa. Y el que avisa no traiciona. Siempre van a tener un incremento en la cantidad de unidades de producto. ¿Por qué? Porque eso es para demostrarme a mí cuál permanece constante y cuál cambia con el cambio en el nivel de actividad. Si no estuviera ese incremento en las unidades, ustedes no podrían hacer el traslado. ¿Me siguen? Si hay un cambio en las unidades, ¿cuál es el que permanece constante? ¿El fijo o el variable? El fijo. ¿Y el variable? Cambia. Incremento disminuye con el cambio en el nivel. Entonces, aclaro, siempre van a tener este incremento acá para que cuando tengan que cambiar el fijo y el variable me puedan demostrar a mí cuál cambia y cuál no cambia. ¿Sí? Le comento a la gente de la casa que también puse el enunciado ese ahí en la pizarra para no tener que ir y volver, ¿Empezamos? Bueno, escucha, yo voy a ir despacio en la medida que pueda. Ustedes cuando ya se pierdan, me frenan. ¿Sí? Yo aconsejaría lo siguiente. No se van a poner a copiar todos esos números que están ahí porque no me van a escuchar una sola palabra. ¿Sí? Me miran y después van a la nota de cartera y
lo miran tranquilito y cualquier cosa al horario de consulta. Vamos primero. Dice que las lapiceras incrementaron las comunes un 20 y las especiales un 10. Entonces el primer dato que está ahí arriba, para la gente de la casa voy a empezar con esto, este 480 y este otro número, ¿sí? Dice lo siguiente. Si las primeras se incrementaron un 20, entonces yo acá tengo 400 unidades. El incremento de un 20% lo podría calcular como multiplicar este número por 1.20, ¿sí? Y si no, 0.20 de 400 es 80 y se lo suma el 400. Para mí es más fácil multiplicarlo por 1.20. Y este otro es 1.10 por 150. Entonces, 400 por 1.20, 480. 150 por 1.10, 165. Sumo 645. ¿Hasta ahí fuimos? Vamos a calcular ahora el tiempo de fabricación en minutos de cada uno de esos. Las comunes, dice 30 minutos cada unidad y las especiales 45 minutos cada unidad. Por lo tanto, si tengo 480 unidades ahí arriba y cada una me lleva 30 minutos, 480 por 30, 14.400. Y en el otro caso, si tengo 165 unidades y cada una me lleva 45 minutos, 165 por 45, 7.425. ¿Tuvimos? Dice que la primera, la común, necesita 5 piezas y la otra, la especial, 8 piezas. Entonces, 480 por 5 piezas, 2.400. 165 por 8 piezas, 1.320. Un total de 3.720. ¿Tuvimos o no tuvimos? Sí. Acá te dice 30 minutos para hacer cada una y 45 para hacer cada una. ¿Cuántas unidades tenemos? 480. Si cada una te lleva 30, ¿qué tenés que hacer? Multiplicar. 480 por 30. Y la otra, 165, mírame la mano, por 45. En la otra tengo 480 por ¿cuántas piezas? Por 5. Y en la otra, 165 por 8. ¿Tuvimos o no tuvimos? ¿Sí? Bueno. Ahora viene el puntito más complicado y tienen que hacerlo de una sola forma, que es como yo lo voy a hacer ahora. Dice que estos 450 son fijos. Si son fijos, cuando cambie el nivel de actividad de 550 a 645, ese costo fijo, ¿cambia? No cambia. Entonces dice que ese costo es fijo y es 450. El nivel de actividad cambia, pero el 450 permanece constante. Entonces lo pongo acá abajo, 450, el total de costos indirectos, 450. Dice que a ese 450 lo voy a asignar el 30% en base a las unidades, el 30% en base al tiempo y el 40% en base a la cantidad de piezas. Por lo tanto, tengo 0.30 por 450, 135. 0.30 por 450, 135. Y 0.40 por 450, 480. Para la gente de la casa, y ustedes les repito, dice que el costo indirecto es de 450 y que es fijo, por lo tanto lo coloco acá en este lugar, y dice total de costos indirectos 450, y si el costo es fijo permanece constante ante cambio en el nivel de actividad. Dice que lo tengo que asignar el 30% en base a la cantidad de unidades, por lo tanto tengo 0.30 por 450, 135.
el otro 30 en base al tiempo. 0,30 por 450, 135, y el otro en base a la cantidad de piezas, 0,40 por 450, 180. Y ahora lo asigno entre lo que me va diciendo, porque me acaba de dar la base. ¿Se acuerdan cuando hablábamos recién ahí con el amigo? Me decíamos los metros cuadrados, decíamos la cantidad de unidades, decíamos las horas. Bueno, acá me está diciendo que lo tengo que asignar al primero entre las unidades. ¿Cuántas unidades tengo? 480, 165 me da 645. Si lo tengo que asignar entre la cantidad de unidades, entonces yo diría 480 dividido el total me da el porcentaje que le toca a las comunes. Lo multiplico por el 135 y le da 100,47. Tomo el total para las especiales, lo divido para el total y me da el porcentaje que le toca a las especiales. Entonces hago 165 dividido 645 y a esa cantidad lo multiplico por el 135, que es la parte del 30%, me da 34,53. El otro me dijo que lo distribuyera en base al tiempo de fabricación. Entonces tengo este 135 en base al tiempo de fabricación. ¿Cuánto es el tiempo de fabricación? 14.400 dividido 21.000, que es el total, me da el porcentaje para comunes. Ese porcentaje multiplicado por 135 me da 89,07. 7.427 dividido el total me da el porcentaje para asignar a las especiales. Multiplicado por el 135 me da 45,93. ¿Me fueron siguiendo o no? Profe, me quedé en la parte de cómo sacar el 180. Sería 450 por 0 punto. Porque para sacar el... ¿Cómo? Claro, te dice acá, 450 es el total. Perfecto. ¿Sí? Dice 30% en base a las unidades. 0,30 por 450, 135. 0,30 en base al tiempo. 0,30 por 450, 135. Genial. 450 por 0,40, que es el otro, 180. Y recién ahí hago la asignación. Dale, perfecto. Muchas gracias. ¿Me fueron siguiendo? ¿Me fueron siguiendo o no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces el de que está ahí, el pelito largo, ¿sí? ¿Y cómo hacemos entonces? Ahora decime vos cómo vamos a hacer el base a la cantidad de piezas. A ver, decímelo. ¿Cuántas son las piezas? Sí. ¿Cómo sacaste el 116? A ver. Base a piezas, dice. ¿Cuántas son las piezas? 2.400, 1.320. Pero dale primero. Vamos. 2.400, 1.320, el total te da 3.720. Bueno, entonces tenés 2.400 dividido 3.720. Ese te da el porcentaje. Y lo multiplicas ¿por qué? Por 180. Y eso me da 116,13. ¿Y el otro, papá? Dividido 3.720 por 180, 63,87. Sumo 305,67 para las 144,33 para las especiales, el total de 450. ¿Tuvimos o no tuvimos? ¿Sí? ¿Sigo? Muy bien. Vamos a hacer ahora, de nuevo, el estado del resultado. ¿Estamos ubicados? ¿Sí? Sí. Es lo mismo. Sacas la tasa con tasa. Este 180 dividido 3.720 sería una tasa. Sí, sería una tasa. Y multiplicas por la variable y te da lo mismo. Vos estás trabajando con tasa y yo trabajo con el porcentaje. Pero es lo mismo. Pero prácticamente es lo mismo. ¿Está bien?
Vamos ahora al estado de resultado. El estado de resultado dice, ventas 720. A la gente de la casa le estoy comentando que me voy al enunciado original. En el enunciado original estaba el estado de resultado en el enunciado original. Yo aclaré que es mucho más fácil venir a clase y que lamentablemente los de Meet se tienen que adaptar un poco. ¿Cómo? Sí, pero yo no voy a demorarme tanto tiempo porque si no, ya demasiado esfuerzo hago para dictar los FC y que no queden afuera 400 personas que están por ahí. ¿Estamos? Entonces dice, ventas, 320 por un 20% de aumento, o sea, 1.20, 864. Las especiales, 800 por 1.10 de aumento, 880. Total, 864 más 880, 1744 para el caso de las ventas. El segundo, dice acá, costos directos variables, 600 y 350. Este costo es directo, por lo tanto, si es directo, ¿cuáles son los elementos que están acá adentro? Materia prima y mano de obra. Y si es variable, ¿se modifica ante cambio en el nivel de actividad? Sí. Entonces, así no lo diga en ningún lado, no hay ninguna trampa de este querido profesor. Si ustedes tienen que hacer 600 por 1.20 y 350 por 1.10, porque el costo es variable y el costo variable cambia cuando cambia el nivel de actividad. No hay trampa, es la clasificación en base al comportamiento y es estudio. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Entonces tengo 600 por 1.20, 720. Y el otro, 350 por 1.10, 385. Mírame la mano acá. Ventas menos los costos directos. El único que está faltando, ¿cuál es? Este 450. Pero este 450, hace un ratito que lo asigné entre ¿qué? 450 dije, 305 para las primeras lapiceras, lo bajo, 144 para las otras lapiceras, lo bajo. ¿Me siguen? 450. Y ahí terminaría la primera parte. La segunda parte, mírame la mano acá, madre, vos. ¿Cómo hago para calcular la utilidad como te dio recién el 120? Ventas menos el costo variable directo menos el costo indirecto, el primero me da una pérdida de 161,67. 880 menos el directo variable 385 menos el indirecto de 144,33, las especiales me da 350,67 utilidad. Una lapicera me da pérdida, una lapicera me da ganancia, 189 en el total. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Sí? Bien. Voy despacito. Voy a calcular ahora el costo total y el costo unitario. El costo total se calcula como la suma del costo directo más el costo indirecto. Mientras que el costo unitario, lo que tengo que hacer es dividir por la cantidad de unidades. Me voy a este estado de resultado y dice,
ventas 864 y ventas 880. No tiene nada que ver porque la fórmula me dijo que tenía que sumar el costo. Costo directo 720 más costo indirecto 305,67. Costo directo 385 más costo indirecto 144,33. Y después me dijo que a ese costo total lo dividiera en las unidades. ¿Y cuánto eran las unidades? 720 más 305,67 dividido 480, allá arriba. 385 más 144 dividido 165. Eso me da 214, 321, un promedio de 241. Ese es más útil porque tiene el costo por cada lapicera. El anterior me había dado 255, pero era un costo promedio que no estaba especificado por cada uno. En cambio, ahora este está especificado por cada uno y me da 214, 341 y el promedio me da 241. ¿Tuvimos o no tuvimos? A ver, de nuevo. ¿Sí o no? Sí. No. Tienen que hacer todo, Mario. ¿Sí? ¿Tuvimos o no tuvimos? Bueno, escucha. ¿Cuáles son las dos cosas que hemos tenido en cuenta? Primero, que si el costo era indirecto, yo tenía que ver si era fijo o variable, porque si era fijo, no se mueve. Y si era variable, sí se mueve. Una vez que yo tenía ese cambio, tengo que ver la base de asignación. En este caso me decía 30, 30 y 40. ¿Hasta ahí estuvimos? Cuando el costo era directo es variable. Y en ese caso no me tengo que fijar si es fijo o variable. ¿Qué tengo que hacer? Modificarlo y cambiarlo. Vamos de nuevo. Dice costo directo variable. Dice que es variable. Por lo tanto, cambia cuando cambia el nivel de actividad. Costo indirecto. Me tengo que ir a fijar si es fijo o si es variable. Si es fijo, no cambia. ¿Me siguen? Y si es variable, sí cambia. Una vez que hice eso, el directo está asignado, cada uno con cada uno el directo. En cambio, este indirecto tiene una base para asignarse. Hay dos cosas que tienen que fijarse. Si es variable o si es fijo, porque cambia o no cambia, y después la base para asignarlo. Hay dos cosas que tienen que fijarse. Si es variable o si es fijo. Si es variable cambia, si es fijo permanece constante. Y después la base para asignarlo. ¿Me siguieron? Bueno, vamos a ir ahora con el más complicadito que es el tercero. El tercero, que tiene este enunciado y que para la gente que está en la casa lo voy a copiar ahora en la pizarra, para la gente que esté en la casa lo voy a copiar ahora en la pizarra, hagan ustedes lo mismo para que cuando vaya cambiando lo tengan y lo vayan viendo. Dice que los costos indirectos son fijos un 25%. Entonces, lo primero que voy a anotar acá es que el fijo es solamente un 25%. Vamos a ir por parte, cosa de que no nos vayamos olvidando. Si hay un 25% que fijo, ¿cambia o no cambia? No cambia. Permanece constante porque es fijo. Lo restante va a cambiar. Y dice que un 15% va a cambiar en base a la variable unidades. Un 40% va a cambiar en base a la variable tiempo. Y un 20%
va a cambiar en base a la variable piezas. Hasta acá no me ha dicho nada de la asignación, solamente me está dando lo variable y lo fijo, pero no me dijo nada de la asignación. Me dice ahora el tema de la asignación. Dice que los fijos no se asignan, o sea que esos 25 de ahí arriba no se asignan porque son fijos, no se asignan. Y después dijo que los variables los voy a asignar en relación al factor. ¿Qué quiere decir eso? El 15% en base a las unidades, igual que el factor. El 15% en base a las unidades, el 40% en base al tiempo y el 20% en base a las piezas. Porque me dijo en base al mismo factor que hice el cambio. Hay un incremento de las ventas en el primer caso del 20% y del segundo caso de las especiales un 30%. ¿Y qué les dije yo? Que siempre va a haber un cambio de unidades para que ustedes vean cuál es fijo y cuál es variable. Siempre. ¿Tuvimos hasta ahí? Bien. Primero voy a ir a la situación original. En la situación original, decía, los supuestos son independientes. O sea, el otro supuesto era uno, este es otro supuesto. En la situación original tenía lapiceras comunes 400, lapiceras especiales 150, 550. Es ese primer dato que está ahí. 400, 150 y 550. Para hacer una lapicera común tiene 30 minutos y 45 minutos. Entonces tengo 30 por 400, 12.000. 45 por 150, 6.750. Sumo y me da el total. 5 piezas por 400, ¿sí? 2.000. Y 8 piezas por 150, 1.200. Sumo y me da el total. Esa es la situación original. En piezas, en tiempo y en tiempo de fabricación. ¿Tuvimos? Aumenta ahora un 20%. 1.20 por 400, 480. La otra aumenta un 30%. 150 por 1.30, 195. Sumo el total. ¿Tuvimos? 30 minutos por la nueva cantidad que es 480, 30 por 480, 14.400. 45 minutos por 195, 8.775, sumo 23.175. 5 piezas por 480, 2.400, 8 piezas por 195, 1.560 y sumo. ¿Tuvimos hasta ahí? ¿Sí? Vieja situación, nueva situación. Muy bien. Empiezo con la primera. De los costos fijos, 25, el 25% es fijo. De los 450, el 25% es fijo. 0,25 por 450, 112,50. Y como es fijo, dice que son constantes en el traslado, porque dice que son fijos y los fijos no cambian cuando cambia el nivel de actividad. ¿Me siguieron? Vamos ahora a trasladar de uno por uno los que son variables. Los que son variables dice que de estos 450, el 15% es variable con respecto a las unidades. Entonces vamos a trasladar ese primero. Voy a agarrar, voy a multiplicar el 450 por el 0,15, porque me dice que es el 15% variable en función a las unidades. ¿Y cómo voy a hacer para hacer el cambio? Lo voy a dividir por las unidades anteriores y lo voy a multiplicar por las unidades nuevas y eso me da
82,84. ¿Sí? Así se hace el traslado de los variables. ¿Quieren que hagamos otra cosa? Hacemos otra cosa. Multiplico el 450 por el 0,15. Lo divido por la cantidad vieja, 550. ¿Qué es lo que me da? El constante variable, que es constante a nivel unitario. ¿Qué hago con el constante a nivel unitario? Por las cantidades nuevas, que es 675, y me va a dar lo mismo. ¿Me siguieron? Dice que el 15% es variable en base a las unidades. Por lo tanto, 0,15 por 450 y lo divido por el 550. Me da el variable constante a nivel unitario. Multiplicado por las unidades nuevas, me da el 82,84. Si no, la otra es 450 por 0,15, lo divido por las viejas, lo multiplico por las nuevas y me da el 82,84. El otro 40% dice que es variable con el tiempo. Entonces voy a tener 0,40 por 450 y hago lo mismo. Lo divido por 18,750 y lo multiplico por 23,175, porque me dijo que el otro 40 era en base al tiempo. Y el último, 20. ¿Por qué? Vamos. Por 450. Y ahora dice que es en base a las piezas. Lo divido por 3.200, lo multiplico por 3.960. Me da 111,38. Sumo 112,50, 82,84, 222,48, 111,38. Trasladado me da 529,20. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Sabes por qué? Porque solamente el 25 era fijo. Lo demás varió. Entonces no me tiene que dar 450, me tiene que dar un poco más alto porque acaban de cambiar los factores de costo, 529,20. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Sí? Digan sí, che. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. El fijo dice que no se asigna. Por lo tanto, el primer 112,50 no lo voy a asignar porque dice que no se asigna. Los otros se asignan en base al factor. ¿Cuáles son los factores? Unidades, tiempo y pieza. Entonces, este 82,84 en base a las unidades. Este 222,48 en base al tiempo. Y este 111,38 en base a las piezas. ¿Tuvimos? Bueno, yo voy a seguir con los porcentajes. Vos querés hacerlo con el coso, lo hace. Yo voy a seguir con los porcentajes. Pero te va a dar lo mismo. El primero en base a las unidades. Entonces, 480 dividido el total por 82,84. 195 dividido el total por 82,84. ¿Y el otro? Si ustedes me ayudan, mejor. 14,400 dividido el total por 222,48. 2,400 dividido el total por 222,48. Por 111,38. ¿Sí? Y ahí voy asignando. Porque dijo el primero en base a las unidades, el segundo en base al tiempo, el tercero en base a las piezas. ¿Cuál tomé? ¿La situación original o la modificada? La modificada. Porque hice el traslado y tomo la modificada. ¿Estuvimos hasta ahí o no estuvimos hasta ahí? Eso es lo que me muestra el primer cuadrito. 82,84 asignado, 222,48 asignado, 111,38 asignado. Lo sumo y me da 416,70. ¿Por qué? Porque a este le falta el 112,50 que dijo que el fijo
no se asignaba. Me dijo que el 25% que era fijo no se asignaba. Entonces esos son solamente los asignados. Vamos a ir al estado de resultados. 20%, 1.20 por 720 me da acá el 864. 800 por 1.30 me da el 1040, este que está acá. Sumo. Voy ahora. Estos dos son directos variables. Variables. ¿Cambian? Cambian. Entonces tengo 1.20 por el 600 me da este 720. 1.30. 1.30 por este 350 me da 455. Tengo los directos variables acá. ¿Cuál es lo único que me falta? Este 416 que lo pongo acá, que está dividido en 152,05 y 264,65. ¿Me siguieron o no? Entonces tengo ventas menos el costo directo menos el costo indirecto. ¿Puse cantidad acá y cantidad acá? No. ¿Por qué? Porque tengo un 112,50 que me dijo que el 25% era fijo y que no lo asignara. El 25% era fijo y me dijo que no lo asignara. Por lo tanto, no puedo calcular para cada lapicera porque tengo este 112. Entonces tengo 1175 menos 416. No, perdón. 1904 menos 1175 menos 416 menos 112,50, 199,80. ¿Cómo calculo el costo unitario? Dice, costo total, costo directo más indirecto dividido las unidades. Entonces tengo costo variable 1175 más el indirecto 416,70 más 112,50 del fijo. Todo esto dividido las unidades, que en este caso son 675, me da el último costo unitario de 2,52. Acá están las unidades. Las unidades eran 480, 195, 675. Entonces, dividiendo por las unidades me da el 2,52. Las ventas no. Costo directo 1175, costo variable indirecto 416,70, fijo 112,50. Estos tres dividido 675, mira, acá lo tenés. Dividido 675, 2,52. ¿Me siguieron? Última. Dos cosas me tengo que fijar. Si es variable o es fija. Si es fijo, no cambia. Si es variable, se modifica. Y ahí me fijo si se modifica en base a las unidades, en base al tiempo, en base a las piezas o en base a qué se modifica. Entonces lo traslado en base a esa variable. Punto número 1. ¿Sí? Punto número 2. Hago la asignación y me fijo en base a qué me pide la asignación. En este caso me dijo, el costo fijo no se asigna y el variable en base al mismo factor. Lo voy a repetir todo. Por lo menos lo anotan ahí donde ustedes tengan ganas, para que después no me digan que el parcial y el final y no sé, que tomó algo que no dio, no, está todo. ¿Estamos? Ahí voy, dame un segundo y te contar pronto. Primero, me fijo si, lo primero que me fijo es la clasificación en base al comportamiento. Lo fijo permanece constante. Lo variable se modifica. ¿Hasta ahí estuvimos? Bien.
Entonces, el paso siguiente es, me dice que se modifica solamente en base a las unidades, lo cambio en base a las unidades. Me dice que se modifica en base a determinados factores, lo cambio en base a cada factor. ¿Cómo hago? Lo divido por el viejo y lo multiplico por el nuevo. Lo divido por el viejo y lo multiplico por el nuevo. Y ahí voy llevando a los niveles distintos. Eso es una cosa, fijarme si es fijo o si es variable. La segunda cosa es ver cómo hago la asignación. La asignación, en este caso de este ejemplo, me dijo que el fijo no se asignaba y que el variable en base al factor. Entonces lo asigné en base a los factores que lo dividí. Pero escúchame, mira. Pero háganlo ustedes. Me gustaría que lo hicieran ustedes para que me vaya más tranquilo yo. Borro acá y dice, el fijo se asigna en base a las unidades. ¿Cuánto era el fijo? El 25% era fijo. ¿Cuánto me dio el fijo? 112,50. Y dice que lo tengo que asignar en base a las unidades. Entonces, ¿qué tendría que hacer si yo me voy tranquilo? ¿Cuánto eran las unidades de cada uno? 480 y 195. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? 480 dividido 675 por 112,50. 195 dividido 675 por 112,50. ¿Me siguieron? Acá dice, por ejemplo, que el variable un 15%, el 40% y el 20% para cada uno. Bueno, perfecto. Como me dijo eso, lo llevo. Como me dijo. Cuando me va a la parte de la asignación, en vez de decirme igual que cada factor, me dice, utilice el tiempo de fabricación para la asignación. ¿Qué tengo que hacer? Sumar estos tres, porque me dijo que era en base al tiempo de fabricación. ¿Y qué tengo que hacer? 14.400 dividido 23.175 y 8.775 dividido 23.175. Porque me dijo que primero los llevar en base a cada uno y después me dijo, bueno, ahora asignarlo en base al tiempo de fabricación. Una cosa es cómo lo llevo, otra cosa es cómo lo asigno. Una cosa es cómo lo llevo, otra cosa es cómo lo asigno. ¿Cómo lo llevo? El fijo permanece constante, el variable dependiendo de lo que me diga. ¿Cómo lo asigno? Dependiendo qué me dice ahí en el enunciado. ¿Tuvimos o no tuvimos? Profe, y en un parcial, a lo mejor usted nos puede tomar sin supuestos y después otra parte del ejercicio que Sí, sea con algunos supuestos. claro. Puede ser que te pida en un caso un supuesto o no supuesto y en otro caso otra cosa. Puede ser que sea un ejercicio con opción, en un caso utilizas un supuesto, en otro caso otro supuesto. Puede ser que, por ejemplo, sea alguno a desarrollar y después te pide que saques alguna conclusión. ¿Cuál sería la conclusión? Que solamente en el segundo pudimos calcular los costos unitarios para cada producto porque en el otro había montos de costos fijos que no eran asignables. Depende. Y la otra cosa, siempre tomo el más difícil, no. No hace falta, imagínate. ¿Sí? Ya con el segundo pues anda bien. ¿Y vos qué me querías preguntar? ¿Ah? Bien. Una cosa es cómo lo traslado y otra cosa es cómo lo asigno. Bueno, ¿estamos? Que descansen y nos vemos el lunes. No, el lunes no, el martes. El práctico tienen el lunes. La guía del año pasado sí. Las guías que sirven son la del 2024-2025, la misma guía. La nota de cátedra le estamos haciendo algunos cambios. Le estamos haciendo algunos cambios, así que los dos primeros capítulos tienen un pequeño cambio. Cambiar de práctico. ¿Qué sería cambiar de práctico? Sí. ¿Y qué tiene?
¿Por qué? No digas nada. Ok. Porque la asistencia. O sea, si es para regularizar no va a tener problema porque no te piden asistencia. Si es por la promoción,